En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El sermón de hoy se llama El excelso Señor. La porción de las Escrituras que estudiaremos en esta mañana, al igual que varias otras porciones de la misma, son catalogadas como doxologías bíblicas. Y la razón es porque una doxología no es otra cosa más que una exaltación muy elevada al Dios de esa misma Biblia. De hecho, la palabra doxología es una palabra que está compuesta por tres, si pudiéramos decirlo, subpalabras, ¿verdad? Se la conoce como un neologismo, es una palabra compuesta. Doxología viene doxo o de doxa, que significa gloria, logos, ¿verdad?, que significa palabra, y este sufijo ia, que significa o implica una acción o una cualidad. De modo que cuando hablamos de doxología, en palabras más sencillas, es emitir palabras o expresiones que describan cualidades y que éstas a su vez le den gloria y exaltación a un ser específico. En nuestro caso, ese ser específico es el Señor Jesús. La Escritura está llena de doxologías. El rey David, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, va a citar una de las doxologías más hermosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Por ejemplo, él dice lo siguiente: Bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, oh Dios, Dios nuestro, te damos gracia y alabamos tu glorioso nombre. El mismo rey David en el Salmo capítulo 41 va a decir, versículo 13, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Entonces, ¿qué es una doxología? Bueno, es precisamente hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy. Exaltar el nombre de un ser específico, nuestro Cristo. Y así centenas de textos en las Escrituras fungen con un carácter doxológico. Y como concluye el gran Spurgeon respecto a este tema diciendo, el cántico constante de un creyente debe ser un canto doxológico. Que todo ser creado, desde la diminuta polilla hasta las grandes constelaciones, eleven un apóstrofe perpetuo a aquel que es merecedor y digno de toda atención y devoción por parte de sus criaturas. Es que todo se trata de Cristo y las doxologías tienen como fin resaltar a ese Cristo. Alguien dijo alguna vez que si el cielo fuera el lugar más adornado, lleno de gemas preciosas, llena de todo lo que nuestra mente puede imaginar, llena de oro y como lo que más nosotros nos podamos imaginar de hermoso, esa persona decía, si ese fuera el cielo, pero allí no está Cristo, entonces ese no es el cielo. Por lo contrario, si el cielo fuera solamente un cuarto simple, donde no tuviera ningún atractivo humano, material o físico, pero si en ese cuarto simple se encuentra Cristo, amados hermanos, eso sí es el cielo. Porque el cielo no se trata de qué es el lugar, sino de quién reside en ese lugar. Y por la gracia de Dios hemos sido enseñados, y Él se reveló y nos dijo que la gloria del cielo, y ese cielo puede ser emitido a nosotros hoy, pero ese cielo dejaría de ser cielo si Cristo no estuviera allí. Por esa razón, amados hermanos, es que las doxologías tienen como fin no exaltar al cielo, sino al Señor del cielo. Amén. Ahora, la razón por la que les hago toda esta introducción es porque el texto a estudiar en esta mañana es precisamente eso, una doxología. Y como tal se dedica a exaltar a Cristo en todo su esplendor. En este pasaje no solo se muestra a Cristo como el que dio origen a todo lo que existe, sino que también en este pasaje se muestra a Cristo como aquel que sostiene todo eso que existe y permite que no colapse. También
lo veremos en ese mismo pasaje, como el único digno de recibir todo reconocimiento y toda gloria por parte de esa misma creación que Él hizo. Así que en esta mañana, esta pequeña porción de la Escritura, que es grande en contenido, vamos a dividirla en 3 puntos importantes. Vamos a meditar en la primera parte, porque de Él, y luego hablaremos porque por Él, y luego veremos para Él. Así que el primer punto de nuestra predicación se llama Jesucristo, cita Jesucristo como originador de todo lo que existe. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje de Romanos capítulo 11. En primer lugar allí leemos versículo 36, porque de Él. Y este porque de Él encierra una cantidad enorme, hermanos, de principios y de verdades. Quiero empezar la exposición de este texto asumiendo que de quien se habla aquí es de Cristo como tal. No me detendré a sustentar aquello, dado que mi fin es aplicar este texto más que profundizarlo. De modo que cuando el texto usa el pronombre Él, por el contexto, sin lugar a dudas está hablando del Señor Jesucristo, que más adelante los demostraremos. Porque de Él significa que ese Él a quien se hace alusión es la causa y es el origen de todas las cosas que existieron, que existen y que existirán. Porque de Él significa que de nuestro Cristo procede todo, no solo como figuras acabadas, sino también como materia prima de las figuras que nosotros vemos hoy. Nosotros debemos saber algo importante, amados hermanos. Cuando la Escritura dice que de Dios proceden todas las cosas, no es lo mismo como cuando nosotros decimos que de un arquitecto surgió este gran edificio. Hay una gran diferencia entre el humano que crea y el Dios que crea. El humano que crea simplemente se vale de materia prima ya existente, las ensambla de tal forma y obtiene su resultado. Pero cuando pensamos en Cristo como creador, porque de Él proceden todas las cosas, lo que está diciendo ese pasaje es que Él no tomó materia prima existente porque esta no la había. Cristo fue el originador de la materia prima como tal. Él dijo y todo apareció. Eso es glorioso. Podríamos decir, este hombre construyó ese carro o este ingeniero construyó ese edificio. No, él no construyó nada, solo ensambló materiales que ya existían. Pues nuestro Dios no fue así. Él construyó todo de la nada. Debemos saber que en la eternidad pasada no existía materia prima alguna de la que el Creador hubiera podido echar mano para lograr su creación. Él tuvo que crear el universo de la nada y en un sentido obvio no necesitaba de esa materia prima. En aquel gran día de la obra de Jehová, todas las cosas emergieron desde el vientre de la omnipotencia del Dios creador. Él solo habla y los cielos saltan a la existencia. Y habla otra vez y mundos inmensos son engendrados en diversas formas y tamaños. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Volvió a hablar y la tierra brotó de en medio de las densas aguas. Él es sin lugar a duda el diseñador de todo aquello que vemos y también de aquello que apenas podemos imaginar. Él es el creador de todas las cosas, desde el sublime ángel que entona sus alabanzas con celestiales notas, hasta el diminuto insecto que produce chirridos en las noches. El mismo dedo que pintó el arco iris también pintó las alas de las mariposas. Aquel que tiñe las tardes con el imponente ocaso, también es el responsable de la preciosa luz de la aurora que aparece en aumento hasta que ese día se vuelve perfecto. Él es tan dueño de la majestuosa montaña que traspasa las nubes, como del más diminuto grano de polvo que aparece en las tardes de verano. Y podríamos seguir mencionando sin descansar las incontables acciones de aquel que hizo emerger a un mundo con millares de complejidades de la inexistente nada. Por esa razón es que la primera frase de nuestro texto en esta mañana tiene tanta profundidad y tanto sentido, que predicarla por semanas no le haría justicia a lo que esto implica. Quiero ir empezando haciendo algunas aplicaciones respecto a este principio, porque de él proceden todas las cosas. Si este principio es cierto con respecto a todo lo creado, entonces esto tiene una implicación directa a nuestras vidas. Si decimos que Jesús es el responsable de que todo lo que existe, exista, entonces significa que Él es el responsable incluso de lo circunstancial que hoy existe en nuestras vidas. También lo es para con lo circunstancial Él el responsable. De Dios procede todo, o que de Dios procede todo significa que las desazones de la vida no se escapan de su voluntad. Y estas son permitidas e incluso diseñadas en su soberanía para recordarnos que somos simples mortales dependientes de Él.
Que Él creó todas las cosas implica también que la enfermedad con la que podamos estar lidiando no se le escapó al diseñador de todo. De Él, y que todo procede de Él, significa que Él permita que todo lo que ocurra gracias a su permiso. El Éxodo capítulo 4, el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 11, cuando está ahí hablando Dios con Moisés, Moisés empieza a cuestionarle a Dios y a mostrar sus debilidades, y él le dice: Señor, yo soy tartamudo, corto de lengua, ¿cómo podré ir y hablar? Y entonces el Señor le responde. Leamos, por favor. Y Dios le dice soberanamente la siguiente verdad. Éxodo capítulo 4, versículos del 11 al 12, mostrando que de Él procede todo. Dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca o con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios soberanamente le está diciendo: ¿qué te crees? ¿Que se me escapó de mí, que tú seas tartamudo? No. Pues eso pasa por mí. Y cuando uno lee el cántico de Ana en gratitud a Dios porque le proveyó ese hijo que tanto deseaba, Ana declara cosas increíbles. Dios es el que da vida y el que da muerte, el soberano de todo. De Él proceden no solamente las cosas que surgieron de la nada, sin materia prima, sino también lo circunstancial. Y entonces tendríamos que preguntarnos, amados hermanos, ¿por qué tenemos tristezas entre nosotros hoy? Y pensando en este principio llegaríamos a la conclusión obvia: porque aunque no lo entendamos, Dios soberanamente las permite, porque nunca amamos tanto a Dios como cuando las crisis nos agarran. Decíamos en alguna ocasión: ¿cuándo es más eficaz nuestra oración? ¿Cuando está todo bien o cuando tenemos a nuestro hijo en coma en el hospital? Sin lugar a dudas es la última opción. Y a veces soberanamente Dios permite este tipo de cosas. El que crea todo también permite este tipo de circunstancias, porque sabe que allí nos tratará y sabe que allí le buscaremos. No debe ser así, pero a pesar de eso Dios nos busca. ¿Lo notan? La tristeza que usted esté pasando hoy, sea cual sea esta, debo recordarle que aún aquella es dada o permitida por Él. Sea esta tristeza la pérdida de un ser amado, la infidelidad de su cónyuge o las decisiones erradas de algunos de sus hijos. Debo repetirlo una vez más, que todo procede de Él. También implica no solamente cosas complicadas, sino también cosas lindas que Dios crea a nuestro favor y las permite. Por ejemplo, el que hoy esté disfrutando de uno de sus padres que aún esté con vida, es permitido por Él. Semana pasada le predicaba a los hermanos en la iglesia respecto al Día de la Madre, y aunque reflexionábamos respecto a Jocabed, esta madre increíble de las Escrituras, decíamos que debemos honrar al Señor. Y de una de las razones por la que debemos honrar al Señor es porque dentro de la sala no todos pueden llegar a su casa, abrazar a su madre y decirle que la aman. No todos. Pero los que tenemos el privilegio de tenerla no es porque nos lo ganamos o porque tenemos algún acto, ¿me entiende?, de atractivo hacia nuestro Dios. Es porque ese Dios creador nos lo ha permitido tenerla con nosotros. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué sus hijos viven aún? No es porque nosotros nos lo merecemos, es porque esa providencia de Dios, ese Dios que crea todo, crea incluso circunstancias hermosas para alegrarnos el corazón por pura gracia. El solo hecho de que sean solo problemas económicos lo que le aflijan hoy y no sea una enfermedad terminal es producido por Dios. Siempre podría ser peor. Cuando usted está en una crisis y mira hacia abajo, da gracias porque podría estar peor, pero cuando mira hacia arriba, probablemente empieza a quejarse. Eso es provisto por el Señor. El que pueda besar a sus hijos aún y no lamente la partida de ninguno de ellos, es también creado por Dios. El que tenga a su esposo a su lado o a su esposa, a pesar de las crisis matrimoniales, sin lugar a dudas, es causado por el Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, vamos a leerla, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo número 29, versículo 14, dice, porque ¿quién soy yo?, dice el escritor,
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, dice el pasaje, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Lo nota? Es una expresión de que yo te doy lo que te pertenece en un sentido a ti. Así que en esta primera parte, como les dije, no quiero profundizar teológicamente, quiero aplicar. Lo que nos está diciendo el pasaje entonces es que así como todo surge de Dios, eso implica también lo circunstancial, porque de Él. En segundo lugar, la segunda expresión que usa el pasaje de Romanos capítulo 11, dice porque de Él, y la segunda cosa que dice, ¿qué es? Porque de Él, y luego sigue la segunda parte, porque de Él. Hay una gran diferencia el porque de Él y por Él, ¿verdad? Al principio dice que es porque de Él y ahora dice por Él. Esto habla de que en primer lugar Él es el que inicia todo, pero el por Él significa que Él es el que mantiene todo eso que procedió de Él. Suena como un rompecabezas, pero es así. En segundo lugar, la frase siguiente de nuestro texto es igual de poderosa que la primera. Y por Él me habla ya no de aquel que produce todo, sino de aquel que sostiene todo lo que en su momento creó. A esto en teología le llamamos la doctrina de la soberana providencia de Dios. El acto de Dios de sostener lo que Él creó. Cuando Dios creó todo, lo que brevemente hemos argumentado en nuestro primer punto, no es que lo dejó allí. Hay una línea ideológica en el mundo que está diciendo que Dios creó todo, pero que lo dejó allí para que evolucione solo. A esto se los conoce como creacionistas evolucionistas. Gente que cree que Dios creó y que lo dejó allí para que ellos mismos empiecen a surgir, todas las cosas empiecen a evolucionar. Es decir, Dios es el origen, pero no es el sustento de todo. Debo decirle que esa no es la posición de nosotros quienes creemos en el Señor. Nosotros los cristianos creemos que existe una continua obra de sostenimiento por parte del Dios creador en la faz de Jesucristo, que permite que el caos no se haga presente en medio de un mundo complejo. Mire que leía un artículo hace unos años atrás de unos científicos y ellos llegaban a la siguiente conclusión. Dice que estamos tan estratégicamente ubicados como planeta. Usted sabe que todo el cosmos vuelan cometas por todos lados, se chocan asteroides contra la Luna, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué nada choca contra la Tierra aún? Y entonces este hombre explicaba, estamos tan estratégicamente colgados y ubicados en todo ese universo, de tal forma, tan estratégicamente que ninguno de esa lluvia y esa maratónica que tienen todo este montón de cosas allá, golpee contra ella. Y esta persona decía que si nos acercamos 1 kilómetro al sol, podemos quemarnos y calcinarnos. Por lo contrario, si nos distanciamos 1 kilómetro del sol, podemos congelarnos. ¿Qué hace que la Tierra gire sobre su propio eje y haga el movimiento de rotación y de traslación? Y que sea tan perfectamente estos movimientos que haga que la Tierra no pueda colapsar. La respuesta es nada de lo que nosotros podamos hacer por Él. La respuesta bíblica es que hay un diseñador que sobrepasa nuestro entendimiento y ese diseñador, sin lugar a dudas, es el que creó esa tierra. Él la sostiene con el poder de su palabra. Y eso hace, y escuchaba una predicación de Sujel Michelén en estos días casualmente, haciendo una exposición de Mateo 24, y él decía, hoy en día la gente está preocupada por el fin del mundo. Todo el mundo dice, ya, Cristo viene pronto porque están las guerras y los rumores de guerra y Corea del Norte se va a pelear con Estados Unidos y ¡boom! Viene la guerra y viene el fin y la gente se asusta. El pasaje dice todo menos eso. Sus discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas respecto al templo y luego preguntan señales de tu venida y del fin del mundo. Cristo responde y les dice, habrán todo este tipo de cosas, pero tranquilo, aún no es el fin. Esos son principios de dolores. ¿Lo nota? ¿Cuál es la señal? La señal de que el fin está cerca o que el fin llegó. El pasaje de Mateo 24 dice, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, donde todo ojo lo verá. Esa es la señal. Cuando vea todo el mundo a Cristo
Vino el fin del mundo, ahí se va a acabar. No es el calentamiento global, no son las guerras entre las potencias mundiales, es la presencia de ese diseñador de todo lo que existe y del que hace que todo eso que existe no se colapse. Cuando Él aparezca y todo el mundo lo vea, se exterminará todo. ¿Y saben por qué no es antes? Porque Él es el que la sostiene. Él sustenta su creación. Y descansamos en esa preciosa verdad. Juan capítulo 5, versículo 17, por favor, leamos lo que dice ese pasaje. Libro de Juan, capítulo número 5, versículo 17, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo esto? ¿Que Dios dejó de trabajar después de crear allá en el sexto día la tierra? No. El texto dice, nosotros seguimos trabajando. Ya no seguimos creando, pero seguimos trabajando. Es decir, seguimos sosteniendo lo creado. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, un pasaje muy conocido, va a decir la obra de Cristo respecto a la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y allí tenemos al Dios creador en Cristo Jesús sosteniendo todas las cosas, dice el versículo 3, ¿verdad? Él es quien sustenta. El sustento tiene que ver con proveer constantemente. Es lo que yo hago con mis hijos, es lo que hago con mi casa, proveo. Bueno, eso es lo que hace Cristo Jesús todo el tiempo. Provee, sustenta la tierra. Él es, mis amados hermanos. Y voy a hacer algunas preguntas aquí respecto a esto. ¿Quién hace que la armonía que existe entre el CO2 que nosotros exhalamos sea de beneficio para la flora y que a su vez esta flora nos provea oxígeno para que nosotros podamos respirar? ¿Quién hace que esa combinación sea tan perfecta? Lo que yo exhalo lo respira la planta y lo que la planta emite lo respiro yo. ¿Quién hace esa conjugación? Sin lugar a dudas es parte del diseño del que sustenta todo, Cristo Jesús. Él lo hace. ¿Quién controla los tiempos y las estaciones y hace que fielmente durante toda la existencia del planeta el invierno llegue en su momento específico por un tiempo determinado con la intensidad necesaria? ¿Quién hace eso? La respuesta es Él, la providencia de Dios en Cristo. ¿Quién permite que los órganos de un bebé se vayan formando dentro del vientre de una madre y se coloquen cada uno en su lugar determinado y funcionen con exactitud? Otra vez, Cristo sosteniendo aquello. ¿Quién hace que el pasto vuelva a crecer? Que las defensas de nuestro cuerpo no se terminen. Que la tierra no deje de girar sobre su propio eje y que produzca sus movimientos de rotación y traslación. Una y otra vez llegamos a la misma conclusión, amados hermanos. Es la mano providencial de nuestro bien amado, el Señor Jesucristo. Quiero hacer una aplicación en este segundo punto entonces. Que el Señor está en el asunto debe ser un descanso para quienes somos sus hijos hoy. Porque el hecho de que Él esté sosteniendo todo implica que aún las cosas que nos duelen y que no deseamos también son provistas por Él por un fin mayor. Abraham tenía claro esto y por ello no rehusó ofrecer a su único hijo Isaac. Y la razón bíblica, según el pasaje que nosotros leemos en Hebreos, dice que cuando Abraham se entera que Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo, ¿cuál fue la razón por la que él no rehusó obedecerle? ¿Qué dice el pasaje? Él dice, él pensó que Dios era lo suficientemente poderoso para resucitar a Isaac. Es decir, Abraham iba a matar a Isaac. Él no lo dudó, él agarró a su muchacho, se fue y iba a matarlo. Él no dijo, ahí se me va a aparecer en un ratito y me va a detener la mano. Ese no era el plan de Isaac. Él lo iba a matar, pero como él confiaba tanto en esa providencia de Dios, que le había dicho que en él haría una gran nación, él dijo, él tiene que cumplir su palabra. Él va de una u otra forma, yo no sé esto, pero él
Si me pide que lo mate, yo lo mato. Lo que sí sé es que como tiene tanto poder, lo va a resucitar. Eso dice el texto, que fue el pensamiento de Abraham, y él lo tenía claro. Moisés también sabía de la providencia de Dios. Y por ello, cuando Dios le dice que saque a su pueblo, éste le dijo que si su presencia no iría con él entonces no saldría de ningún lugar, confiando en que fuera de Cristo, fuera del Padre, él no podía hacer nada. El Señor Jesús sabía esto, y por ello, aunque en su agónica oración en Getsemaní, rogaba al Padre que si fuera posible la copa amarga le sea pasada, su expresión final fue que no se haga su voluntad, sino la que el Padre quería. Al final del día él sabía que aunque pasara lo que tuviera que pasar, el Padre que sostiene y sustenta todo, iba a sustentar o a cumplir aquello que se había propuesto en él. En estos 3 ejemplos, amados hermanos, se evidencia una sola cosa: el descanso que tuvieron estos hombres en su Dios, confiados en que no estaban solos. Así que la frase "y por Él" significa una sola cosa, amados hermanos: no estamos solos. No estamos solos en cualquier circunstancia. El Salmo 94, versículo 14 va a decir, por ejemplo, le pido que lo busque, Salmo 94, versículo 14, dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Lo nota? Es una promesa de Dios. Hebreos 13, versículo del 5 al 6. Veamos qué es lo que dice. Hebreos capítulo 13. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El descanso en el Dios que sostiene todo, incluso en las crisis difíciles. Luego vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 5, que lo conocemos, y luego Mateo capítulo 28, que nosotros todos sabemos al final, cuando el Señor, después de encomendar a la gran comisión, Él hace una promesa de estar con las personas a las que Él los envía, ¿verdad? Aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta el fin del mundo, hasta cuando venga esa parusía, cuando Él venga y aparezca en las nubes. Así que esto significa que Dios está con nosotros en Cristo Jesús. Esto tiene algunas otras implicaciones y quiero ya cubrir y terminar este segundo punto. ¿Qué significa que Dios está con nosotros o que no estamos solos? Bueno, esto significa que en nuestras horas más oscuras Él está con nosotros. ¿Qué significa que Él sustenta y está con nosotros? Bueno, así como dice el salmista, capítulo 27 de Salmo, versículo 10, que aunque las personas más importantes de nuestra vida, nuestro padre y nuestra madre, llegaran a la terrible y trágica decisión de dejarnos, ¿qué dice el pasaje? Con todo, Él me recogerá, Él no me va a dejar. Si sus hijos le reprochan, quiero decirle que no está solo y que no está sola, el Señor está allí. Si incluso en esta iglesia cometiéramos la vileza de marginarle, debo decirle que no se quedará desamparado o desamparada, pues Dios está allí. Aún en el lecho de muerte, la compañía del Dios que todo lo sustenta es fiel, tal cual como lo dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 11, que Él va peleando delante de nosotros como poderoso gigante. Qué preciosa verdad de parte del Señor. Por eso Él es excelso, porque no tiene razón por la cual, como lo decía el hermano Roger, de que nosotros le cantemos, pero por gracia Él nos provee y nos sustenta y lo hace tan bien que no deja ninguna pizca, ninguna cosa que se le salga de su control. Todo es planeado para nuestro bien. Él es el Dios que no solo nos creó, sino que nos sostiene y nos mantiene, incluso a pesar de lo circunstancial. Por eso le damos la gloria a Dios. Amén. Ok. Y por último, la última frase del texto de Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él, por Él y para Él. Esto habla de Jesucristo como el fin mismo de todo lo que existe. El por es el origen. En es el que sustenta eso que originó.
Y para es la razón del por qué todo eso que creó existe. Y la razón está implicada en la última parte de ese mismo pasaje. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice el pasaje. Esta tercera frase es la estocada final de esta doxología y también justa. Y decimos esto porque si todas las cosas fueran creadas por Él y todas estas mismas cosas están siendo atendidas y mantenidas por Él, la conclusión final es, pues para Él son todas las cosas. Desde las alturas de los cielos hasta el corazón de la tierra son para Él. Desde la estrella más grande que conocemos hasta la diminuta luciérnaga, fueron creadas para darle la gloria a Él. Es por ello que las expresiones groseras que a veces los mortales arrojamos, expresiones tales como es mi vida, yo soy mío, son expresiones arrogantes, ¿verdad?, que emanan de un corazón malo, pecador. Decía Spurgeon, entérate, humano simple, entérese la bolsa de valores, entérese toda Europa y todos aquellos que se creen dueños de un pedacito de la creación. Entérense en los príncipes, reyes y presidentes del planeta. Entérese en los monstruos marinos y los males y los animales feroces de la selva. Entérese Satanás y sus secuaces y todo aquello que ose siquiera tomarse un poco de la gloria que les fue prestada. Entérense que todo, absolutamente todo, fue creado única y exclusivamente para el Salvador de nuestras almas, el Señor Jesucristo. Sus hijos no son suyos, ¿sabía? Son solo un préstamo que Dios nos dio. No son tuyos. Es mi hijo, yo hago con él lo que me dé la gana. ¿Segura? No es tu muchacho. Es un préstamo, es de Dios. De hecho, el Salmo va a decir, son herencia de Jehová. Y son como esas saetas en la aljaba del cazador. En algún momento tienes que sacarlo y apuntarlas y soltarlas. Y el día que las sueltes probablemente nunca más volverán. Así que ten cuidado de a dónde apuntas. Porque una vez que tu hijo llamado saeta cae en el lugar equivocado, entonces no habrá marcha atrás. Nuestros hijos no son nuestros, son prestaditos. Una vez le decía a mi esposa, reflexionábamos, ¿qué pasaría si de repente uno de nuestros hijos deja de existir? De hecho, hace un par de semanas, uno de nuestros hijos, el menor, veía un dibujito animado, que es un gatito que corre con las manos atrás y va que corre. Y él lo quiso imitar y empezó a correr en la casa, todo así. No se dio cuenta y se dio contra la pared. Chocó. Yo escuché nomás el grito de él y el de mi esposa detrás. ¡René, el bebé! Y yo subí, claro, el bebé desmayado, blanco, así todo. Muchas ideas vinieron a nuestra cabeza. ¿Y qué pasaría si el bebé no reaccionaba? ¿Estamos listos para decirle chao a uno de nuestros hijos? Amados hermanos, creo que es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Porque el creyente verdadero que descansa en la gloria a Cristo, en la providencia de Cristo, también descansa en las decisiones eternas y soberanas de ese Cristo. Y si ese Cristo un día nos pide a uno de su encargo, Él nos encargó a nuestro hijo. Y si nunca más volvemos a verlo, ¿qué vamos a hacer? Escucha, amada iglesia, aún ahí le debemos dar la gloria al Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y eso implica a nuestros hijos. De modo que amémoslos mientras los tengamos cerca. Digámosle lo que nunca le hemos dicho mientras tengamos oportunidad. Porque probablemente el otro día le decía a mi mujer, despídete bien de tu esposo, porque probablemente sea el último beso que le des. Le decía de una manera trágica. Yo tenía una trama detrás, ¿no? Quería que ¿me entiendes, no? Que me abrace más. Pero eso es una verdad. En Año Nuevo del 2010, nosotros fuimos a celebrar el Año Nuevo con uno de mis amigos, el pastor Jorge Rodríguez, que va a venir más tarde. Y al amanecer de ese año, 2011 creo fue, nos llegó la noticia de que una de nuestras hermanas, la más ancianita de todas, doña Albita de Patiño, había sufrido un problema. 3 días después murió. Pero antes de eso, nosotros fuimos al hospital el 1 de enero. Y lo que debió ser una celebración de mucha algarabía, de mucha emoción, se convirtió en tragedia. Ese hospital estaba lleno de gente accidentada y muchos recibiendo la noticia que no deseaban recibir el 1 de enero. Unos decían,
Es que veníamos a celebrar el Año Nuevo y el carro se chocó de Quito hacia acá. Muchas personas vestidas para la ocasión de la despedida del Año Nuevo, del Año Viejo, pero estaban allí a punto y casi que tramitando el entierro de uno de sus familiares. La pregunta viene siendo, ¿y qué pasaría si eso nos ocurre? O quizás les está ocurriendo a algunos de ustedes. ¿Cuál va a ser la reacción del creyente? ¿Cuál va a ser la forma en cómo nosotros vamos a reaccionar si eso nos llega? Ya que debo decirle, va a llegar. Gloria a Dios que aún no hoy. Pero si llega hoy, no olvide, a Él debe ser la gloria. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta iglesia no es suya, es del Señor. Él la compró. ¿Lo nota? Es por eso que las iglesias no colapsan. Por ahí la obra de Dios puede ser trastocada por algún, te voy a decirlo bien, apóstata, hereje, malcriado, hombre que no entendió el evangelio y que rompe la iglesia. Nunca somos tan parecidos ni le hacemos el juego al diablo como cuando dividimos o nos empezamos a reunir con alguien más dentro de la iglesia. Que Dios no nos permita, hermanos, cometer tal vileza. Pero gracias, y a pesar de que existen personas así, la iglesia sigue en pie. ¿Por qué? Porque es Dios quien sostiene la iglesia en Cristo Jesús. Él dijo, el Hades se puede parar allí y abrir sus puertas. ¿Sabe qué va a pasar? Ese Hades no va a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Lo nota? ¿Por qué? Porque hay un Dios sosteniéndola. De Él es la iglesia. Nosotros somos simples instrumentos y por eso le damos la gloria a Dios. La propiedad material que tú tienes ahora no es tuya, es solo un préstamo. ¿Cuántos carros tiene usted? No son suyos. En la iglesia los hermanos tienen claro esto, por eso cuando tenemos una mudanza, ¿ok? Aquí tenemos 10 camionetas, ellas van a servir. ¿Por qué? Pues son un préstamo de Dios, no para que te deleites a ti mismo. ¿Lo nota? La empresa que tienes, el negocio que tienes, es gracia de Dios para que te sostengas mientras empiezas a hacer crecer el reino de Dios. Pero aún eso es de Dios. Por eso venimos y mostramos reciprocidad con nuestros ingresos, porque eso es de Dios. Mi profesión es de Dios. ¿Lo nota? Es para Él. La salud que posees es de Él. Los dones y capacidades que puedas tener realmente son producidos por Él para que le des la gloria exclusiva a Él. Quiero concluir mi sermón diciéndote lo siguiente, amado hermano. Esta preciosa porción de las Escrituras termina con un mandato glorioso, con una orden que no solo nos empuja a cumplirla, sino que nos privilegia a cumplirla. A Él sea la gloria. Y esta es una de las expresiones o una de las insignias que identificó a los reformados tempranos. De hecho, es parte de las 5 solas. En nuestra iglesia la tenemos allí. Y ellos decía Juan Calvino y todos los reformadores decían, si lavas ollas, lávalo para la gloria de Dios. Si arreglas una casa, arréglala para la gloria de Dios. Si vistes a tus hijos y si los educas, edúcalos para la gloria de Dios. La razón por la cual existe un alma regenerada y salvada por el Evangelio del Señor Jesús no es para poder engrandecerte, sino para darle gloria a nuestro Dios. Esa es la razón de ser de la doxología, exaltar al Dios del Evangelio. Encierra el mandato final a todos los beneficiados de su gracia. Es la conclusión final a la que debe llegar todo corazón que ha sido cautivo por la gracia preciosa de nuestro bien amado Redentor. A Él sea la gloria implica nuestra razón de vivir a hacer lo que hacemos. Como ya se los mencioné, si estudiamos, pues que sea para la gloria de Dios. Si cocinamos, pues que sea para su gloria. Si decidimos ser padres, pues debe ser para su gloria. Y si decidimos emprender un negocio, que todo sea para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos o lo que recibamos tenga una sola expresión de nuestros labios. Y esta debe ser alabanza constante y de continuo en nuestros labios. Efesios capítulo 2, versículo del 14 en adelante va a decir lo siguiente. Vamos a leerlo y estoy por concluir, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice:
porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. No es el texto, hermanos. Vamos a ir a Colosenses, capítulo número 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, ese es el texto, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es para Él. Amada iglesia, Dios ha sido bueno durante todos estos años y en lo personal, mayormente en estos últimos 3 años para con nosotros. Su cuidado ha estado presente en todo tiempo y su respaldo ha sido evidente. Así que el consejo es, no hagamos menos que mostrarnos recíprocos para con su bondad hacia nosotros. El excelso Señor, creador y sustentador y dueño de todo, nos ha dado la gracia de ser sus hijos y servirle. Por esa razón yo le animo a no hacer menos que lo que nos aconseja nuestro texto hoy. Demos la gloria a su persona, no solo cuando todo está bien, sino incluso cuando nuestro escenario es turbio y caótico. Que de nuestros labios brote siempre un apóstrofe constante hacia Él, conscientes de que le alabamos no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Apóstrofe constante desde ahora hasta aquel glorioso día muy esperado por nosotros, en el que lo que nos aflige ya no estará, y el sol de justicia resplandecerá en nuestras vidas eternamente, y nunca más desearemos hacer ninguna otra cosa más que postrarnos delante de su presencia. Segunda de Pedro 1:19, después de decirnos que tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos habla de la esperanza de que un día vendrá este Señor amado. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, nos va a decir lo siguiente. 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa, amados hermanos, es la razón de nuestra existencia. Darle la gloria a Dios. Con lo que tenemos, con lo que vayamos explotando de nuestras capacidades, pero que todo en conjunto y al unísono le dé la gloria al Señor. Permítame leerle un poema que encontré de un poeta reformado, y él escribió esto increíblemente hablando del excelso Señor. Él dijo lo siguiente respecto a Cristo. En su niñez hizo temblar a un rey. De muchacho desconcertó a los doctores de la ley, y ya de hombre caminó sobre las olas y cayó al mar, haciéndolo dormir. Sanó a multitudes sin medicinas y no cobraba por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del país no habrían espacio en ellas para los libros que se podrían escribir de él. Jamás compuso una canción, pero ha dado tema a más canciones que a todos los autores juntos. Jamás fundó una universidad, pero todos los centros docentes juntos no podrían presumir de tener tantos discípulos como él los tiene. Los grandes hombres nacieron y murieron, pero él vive todavía. La muerte no pudo acabar con él y el sepulcro no lo pudo retener. Sócrates enseñó durante 40 años. Platón enseñó durante 50 años. Aristóteles durante 40 y Jesús solo 3 años. Pero la influencia del liderazgo del ministerio de Cristo, que duró 3 años, trasciende infinitamente al efecto de los 130 años combinados de enseñanza de dichos hombres que figuran entre los más grandes filósofos de los tiempos antiguos. Jesús nunca pintó ningún cuadro, pero algunas de las obras más exquisitas, como de Rafael y Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci, ¡qué ironía!, estuvieron inspiradas por él. Jesús no escribió una poesía, pero tanto Dante como Milton y cientos de los más grandes poetas del mundo estuvieron inspirados por él. Jesús no era compositor, pero Händel y Beethoven, entre otros, alcanzaron la cima de la perfección melódica en los himnos, sinfonías y oratorios que compusieron en alabanza de él. El humilde carpintero de Nazaret ha enriquecido toda la esfera de la grandeza humana. Para muchos, Jesucristo es tan solo una persona, un tema para un cuadro, un personaje heroico para un poeta, una bella imagen para una estatua o quizás un pensamiento para una canción. Mas para lo que hemos oído su voz,
y en los que hemos sentido su perdón y hemos recibido su bendición, como dice el apóstol, Cristo es precioso. No hay nombre que se pueda comparar al suyo. Es más conmovedor que el del César, más musical que el de Beethoven y más triunfante que el de Napoleón. ¿Quién como Jesús puede compadecerse de un huérfano desamparado? ¿Quién como Jesús puede hacer de una mujerzuela una reina? ¿O quién como Jesús puede borrar nuestro dolor con un beso? Me esfuerzo por encontrar una metáfora que exprese lo que es Jesús. No es como el estrépito de una orquesta que da comienzo a una sinfonía. Eso es muy ruidoso y podría estar desafinado. No es como la furia del mar desatada por una tempestad. Eso es demasiado turbulento. No es como una montaña ceñida de relámpagos y cubierta de nieve. Eso es demasiado solitario y remoto. Sin lugar a dudas, este nuestro Cristo es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, un vendaval de especias venidas del cielo. Él es nuestro excelso y siempre bien amado, el Señor Jesucristo. Qué preciosas expresiones respecto a este ser que inspiró las doxologías de la Biblia. Pero sería injusto si yo me bajo ahora terminando de exaltar a Cristo sin que tú que estás entre nosotros no puedas conocerlo. Ese excelso Cristo un día bajó, descendió desde su majestad, se humilló haciéndose hombre y estando como hombre se humilló hasta lo sumo. Y la razón por la cual lo hizo fue para ir al Calvario, a rescatar y dar su vida en rescate por muchos. Hemos enseñado hoy que Él es la máxima expresión de todo lo que existe. Él es el Señor. Él creó todo, Él sostiene todo y para Él es todo eso, esa gloria. Pero no solamente se queda ahí, su gloria radica en el hecho de que no teniendo razón o no teniendo por qué, Él vino al mundo, se subió a una cruz. Y lo que sucedió en la cruz, ese escenario identifica mucho al mundo de hoy. Se dice que el día que Cristo muere, al menos habían 3 tipos de personas allí. En primer lugar, habían el tipo de personas que tenían una mente cerrada, sellados. Los líderes religiosos estaban allí y aunque sabían de Dios, mataron a Dios en nombre de Dios. La religión pudo más que el hecho de saber que Cristo estaba allí. Estaban tan cerrados a su idea que viendo a Cristo no pudieron verlo. Igual que hoy quizás estás en este lugar y cuántas veces se te ha hablado el Evangelio. Quizás hasta podrías citar textos bíblicos, pero sigues tan pagano como desde que naciste. Tienes una mente cerrada y así la gloria de ese Cristo no será a tu favor, será tu peor pesadilla. Se dice que también en ese mismo lugar había otro grupo de personas, aquellos que se catalogan como los de mente distraída. Ese grupo que estaba allí quizás no estaba cerrados a que maten a Cristo, pero eran aquellos que estaban allí de mirones. Dice que los soldados estaban allí cumpliendo su trabajo, jugando con los dados la túnica del Señor. Y aunque estaban tan cerca de Cristo, a la vez estaban tan lejos de Él. Estaban tan distraídos en sus cosas que teniendo a Cristo no le glorificaron como debía ser. Estaban en lo suyo. Como hoy quizás tú puedas estar distraído por tu negocio, distraído por tu familia, distraído por tus conflictos, pero no puedes mirar a Cristo aun cuando te sientas en las bancas de este lugar. Pero en tercer lugar dice que había un tercer grupo de personas, los que tenían una mente abierta. Aquellos que aunque no fueron allí para criticar al maestro, ni fueron allí para mirar a ver qué sucedía, sino que vieron al dador de la vida morir. Y dice que uno de ellos fue el ladrón que moría con el Señor. Lo ve al maestro y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Un soldado que también estaba allí, quizás con arrogancia, va a los pies de Cristo, mete sus lanzas al costado y al verlo cae de rodillas y dice verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Ese día, tanto el ladrón como aquel soldado pasaron de muerte a vida y conocieron al excelso Señor. Muchos estuvieron allí, pero pocos lo conocieron. Mi llamado en esta mañana para ti es: ¿qué tipo de actitud vas a tener frente al excelso Señor?
¿Vas a irte cerrado? ¿Vas a irte sin importarte lo que estamos diciendo? ¿O te contritas, como dice el profeta en Isaías? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Que el impío tiene que dejar su camino y el hombre malo sus malos pensamientos y volverse a Jehová. Lo que Cristo hizo, mi amado amigo, fue una obra de rescate por puro amor en favor tuyo. No te vayas sin conocerlo. Hay dos tipos de personas: los que saben de Jesús y los que aman a Jesús. Solo aquel que ama a Jesús podrá exaltarlo y reconocerlo como lo que hemos predicado hoy. Yo te invito a que al final de esta reunión tú te acerques a uno de nosotros y nos preguntes: ¿cómo puedo hacerle para dejar de tener mi mente distraída o abierta, cerrada? Quiero tener una mente abierta. Quiero conocer al excelso. Con todo gusto podemos direccionarte. Pero si no, ahí donde estás, o ve a tu casa y habla con Dios y dile: Señor, necesito de ti. Creo en ti. Sálvame. Sálvame. Spurgeon decía que mientras respiremos, significa que tenemos esperanza, porque aún al Señor, que decreta todo, no le ha placido quitarnos la vida. Así que si aún respiras y escuchas el Evangelio, por favor, cree en ese excelso Señor, y la gloria podrás entenderla. Amén, mis hermanos. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.